Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, domingo 21 de enero del año 2024, domingo tercero del tiempo ordinario. La iglesia recuerda este día y lo pone en su liturgia como el domingo de la palabra de Dios. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y versículo 10. El Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Este domingo, donde la iglesia reconoce la palabra de Dios y la instituye en este domingo, en este tercer domingo de Adviento, este tercer domingo del tiempo ordinario, vemos en esta primera lectura la palabra precisamente. Levántate y vete a Nínive a anunciar el mensaje que te voy a dar. El mensaje es anunciado a través de la voz, a través de la palabra de Jonás. Y el mensaje dado es como escuchar al mismo Dios, donde le dice al pueblo: si no te conviertes, serás destruido. Ese mensaje lo entiende la población. Ese mensaje lo escucha la población a través de Jonás y entiende el significado. Y al escucharlo y al entenderlo, simplemente dan el sentido correcto a la vida. Dan el sentido correcto al mensaje y, como dice, creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, que es el equivalente a vestirse de penitencia. La palabra, al ser escuchada, tiene una repercusión dentro de la persona. Claro, tiene que ser pregonada. Y una vez que es pregonada, es dada. Y la persona que la escucha, si realmente lo escucha con el corazón, entonces viene la conversión. Pero si es nada más una escucha, donde es nada más por escuchar, entonces no hay ningún cambio. Este domingo el Señor nos recuerda cómo este pueblo, Nínive, se convierte y es salvado por escuchar. No es que hayan sido salvados por alguien más, no es que Dios los haya salvado. Ellos se salvaron porque entendieron e hicieron el cambio. ¿Qué dice el texto? Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Seamos, hermanos, como ese pueblo de Nínive, que supo escuchar, que se supo convertir y que supo de alguna manera cambiar el destino de su pueblo, porque vio Dios que se convirtieron. La segunda lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31. Les quiero decir una cosa: el tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuviera, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Es un mensaje un poco complicado el que da Pablo a esta comunidad de Corinto. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Tenemos que vivir con un sentido de vida dirigido a Dios.
Y ese sentido de vida, ¿quién nos los dio? Para los tiempos de Pablo fue Cristo, Cristo Jesús. De Él es quien vino y nos habló, Pablo. De Él es de quien vino y nos dijo, el Señor nos ha mandado decir esto a través de su Hijo. Y su Hijo nos pide tal y cual situación de entrega. El vivir de esta manera, como si no estuviéramos casados, como si no sufriéramos, como si no compráramos, como si no disfrutáramos del mundo, es simplemente una observación. No es que lo tengamos que tomar literal, no, al contrario. Es una observación en el que hay que ver que cada día es un nuevo día para vivirlo. Cada día es un nuevo día para dar gracias. Y cada día el Señor nos da una misión diferente. Nos da una misión de vida, sí. Pero esos pequeños objetivos diarios, el Señor nos los va poniendo. El Señor nos va diciendo, a través de su palabra, cómo es que debemos de ser. La palabra es quien nos da vida. La palabra es quien nos da dirección. La palabra de Dios es quien, al entrar en nuestro corazón y poderla convertir y entender, es lo que nos da, ahora sí, el sentido para gozar cuando estamos casados. Para gozar, no propiamente de una manera errónea el sufrimiento, pero sí darle ese sentido a cada uno de los elementos que Pablo nos acaba de mencionar. Del Evangelio lo tomamos del evangelista San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. ¿Qué es lo que vemos en esta escena? Otra vez la palabra. ¿Pero dónde está la palabra? Después de que Jesús se retira a Galilea para predicar el Evangelio, ¿qué es lo que decía Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértete y cree en el Evangelio. Ya está hablando de predicación, ya está hablando de la palabra, el Evangelio, que es la buena nueva que nos viene a traer para cada uno de nosotros. Y es una buena nueva en el sentido de que a cada uno de nosotros está teniendo un sentido diferente de vida. Luego vemos cómo se encuentra con Simón, con Andrés, con Juan y Santiago. Y otra vez la palabra entra. Síganme, les dice. E inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Otra vez volvió a hablar Jesús. Con un sentido no de orden, sino con un sentido de una verdadera sugerencia. Síganme. En ese sentido, ¿qué es lo que hicieron ellos? Dejaron sus trabajos, dejaron hasta en cierto modo su forma de vida para seguir a Jesús, para darle ese verdadero sentido de vida a sus vidas. ¿A través de qué? A través de la palabra que Jesús estaba expresando. Síganme. Y así como lo iban siguiendo, se daban cuenta cómo Jesús predicaba el Evangelio de Dios y oía de una manera constante decir, se ha cumplido el tiempo
y el reino de Dios ya está cerca. Hay que convertirse y creer en el Evangelio. Hermanos, estamos llamados a esta conversión. Estamos llamados al seguimiento de la palabra. Hoy, domingo dedicado a la palabra. Domingo dedicado a aquello que sale de la boca de Dios a través de Cristo primeramente. Después de sus apóstoles, después de Pablo y después de cada uno de los personajes que fueron conociendo el Evangelio de Cristo y lo fueron llevando a los hermanos, incluso en la actualidad, a través de nosotros, que escuchamos, metabolizamos, convertimos y luego se lo damos al hermano de manera tal que lo pueda entender hoy en este tiempo, hoy en la vida de cada uno de nosotros y sobre todo para el sentido de vida que cada uno tiene. Hermanos, Dios los bendiga.